Dios te bendiga mucho. Cuando decidimos creerle a Dios y obedecer su palabra, ponemos a un lado con toda seguridad y valentía aquellas influencias negativas de comentarios que niegan al Señor y de acciones rebeldes y desafiantes que son contrarias a las Escrituras, siendo estas violaciones a las leyes divinas. Samuel fue un ejemplo de lo que es vivir en una casa llena de corrupción y guardarse para no pecar. 1 Samuel 2:26 nos dice: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La historia acerca de la vida de Samuel relata que su madre Ana lo entregó al sacerdote Elí, luego de ser destetado, tal como ella se lo había prometido a Jehová. Este pequeño crece bajo la dirección del sacerdote, el cual no tenía ningún tipo de control ni autoridad sobre sus hijos biológicos. La palabra establece que los hijos de Elí eran unos impíos, corruptos y que no conocían a Dios. Bueno, tengo para decirles que estos eran los compañeros de hogar de Samuel y el vivo ejemplo que tenía a su alrededor, viendo a un ministro de Dios hacer nada para que estos hombres cambiaran su forma inmoral de vivir. Elí no les corregía, la gente comentaba y él se hacía de la vista gorda ante este abominable hecho de sus hijos. Estos muchachos se acostaban, tenían relaciones sexuales con mujeres justo en la puerta del templo, aquel tabernáculo que se había construido para adorar a Dios. Escuchen lo sinvergüenza que eran, que no respetaban ni aquel entorno que se consideraba santo. Estos chicos no tuvieron respeto de su papá y mucho menos de Dios. Una de las cosas que más indignó al Señor fue el hecho de que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Grave asunto porque eso se llama idolatría. Elí no quería ofender a sus hijos. De manera muy suavecita les decía: mis hijos, compórtense. Oigo muchas cosas y la fama de ustedes no es buena. Estos tipos ni caso le hacían al papá y Elí continuaba sin hacer nada para corregir faltas tan graves, hasta de robos que estos hombres cometían con las ofrendas que la gente llevaba para Dios. Este era el ejemplo a seguir que Samuel tenía frente a sus ojos, pero él decidió creerle al Señor y obedecerle. No se corrompió, no se unió a los actos vandálicos de los hijos de Elí y se concentraba en servir a Dios desde pequeño en santidad y amor. Nunca cambió su fidelidad para con Elí, a pesar de la crianza permisiva con la que Elí formó a sus hijos. Samuel fue fiel a Dios y a Elí, sirviendo en el templo y aprendiendo el oficio del sacerdocio. Me llama la atención ver cómo Samuel se crió en un ambiente de mucha negatividad. No era el hogar de paz y santidad, y este jovencito no se pervirtió. ¿Saben qué? Estoy segura de que las rodillas de Ana, su madre, constantemente se inclinaban al Dios que le había regalado el milagro de ser madre. Así como Ana oró fervientemente para que Dios obrara un milagro en medio de su infertilidad y pudo concebir, así seguía orando para que Dios continuara formando y guiando a su hijo, el cual ella lo había ofrendado para el servicio de la obra de Dios. No importa que tus hijos estén lejos o cerca, mamá y papá, no dejemos de orar e interceder por ellos. Dios escucha la oración de aquel que con un corazón sincero clama a Él por ayuda. El temor de Dios llenó la mente y el corazón de Samuel, pudiendo identificar lo bueno y lo malo y aprender a desechar todas aquellas cosas que él veía, pero eran dañinas. Este verso nos dice que Samuel fue aceptado por Dios y por los hombres y no tuvo que valerse de la popularidad humana para hallar gracia y buena opinión en el cielo y en la tierra. Samuel fue aceptado sin la necesidad de tener que ser el Don Juan de la época, como lo fueron los hijos de Elí, tomando una mujer hoy y otra mañana. Samuel no fue aceptado porque era el tiguerazo, el más vivo de los jóvenes de su ciudad. No fue aceptado porque no barajaba pleito. No fue aceptado porque estaba bien montado, buen vehículo y dinero para deslumbrar a sus amistades. Samuel fue aceptado porque aprendió a adorar, aprendió a servir a Dios desde lo íntimo de su habitación, en la casa de Dios, siendo un muchachito detrás del sacerdote Elí para aprender el oficio de ser hijo de
Dios. Samuel fue aceptado porque le aprendió a decir no a la corrupción del pecado de su carne y del mundo. Y fue aceptado porque aprendió a que cuando Dios lo llamaba, él decía: heme aquí, mi Padre, háblame. Dime, mi Dios, que tu siervo oirá. Heme aquí, Padre, háblame. Dime que tu siervo hará. Ay, señores, bendito sea Dios, quien nos libra de todo mal, aunque nos encontremos en el mismo ojo del huracán. Gracias, Cristo, por tu libertad. Muchísimas gracias, Señor. Dios bendiga abundantemente tu día.